Bendiciones, ¿cómo están? Bueno, les voy a enviar, le estoy grabando la clase asincrónica para seguir con la Biblia 360, panorama general de la Biblia. Habíamos visto en la clase presencial el primer punto, la Biblia como un solo libro, es lo que ustedes tienen en su cartilla. Sabíamos que la Biblia es un conjunto de libros escritos en un periodo de 1500 años por 40 autores diferentes. Sabíamos que también estaba escrita en distintos géneros literarios, pero el punto principal es que tiene un hilo conductor, un tema central. Tiene otros muchos subtemas, pero el tema central, que va desde Génesis a Apocalipsis, es la gloria de Dios en la redención del hombre por medio de Jesucristo. La Biblia nos muestra, de Génesis a Apocalipsis, la creación, la caída, la promesa, la redención y la consumación. Habíamos visto que podíamos dividir a la Biblia en dos grandes secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, separadas por un periodo de tiempo conocido como periodo intertestamentario o periodo de silencio, en donde fueron escritos los libros apócrifos, y se llama periodo de silencio porque en ese tiempo no hubo profeta inspirado, no hubo palabra inspirada que quedara escrita. Los libros que se escribieron en ese periodo de silencio no son considerados inspirados divinamente. Nosotros habíamos visto también que podíamos dividir la primer gran sección, que es el Antiguo Testamento, en 4 subsecciones. Habíamos visto la primera, Pentateuco, la segunda, los libros históricos, la tercera, los libros poéticos y sapienciales, y la cuarta, los libros proféticos. Ustedes tienen en su cartilla, al lado de la división del Antiguo Testamento según la tradición cristiana, yo les puse según la tradición cristiana, porque si ustedes leen San Lucas 24:44, ustedes van a ver que el Señor Jesús dice que Él era el cumplimiento de todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si ustedes prestan atención a ese versículo, ¿por qué el Señor Jesús dice de esa manera y no dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Obviamente porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito y porque los judíos tenían dividida la palabra de Dios, que para nosotros es el Antiguo Testamento, en esas 3 grandes secciones: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Nosotros vamos a verlo según la tradición cristiana. Vamos a ver el Antiguo Testamento con esa primer gran sección, que es el Pentateuco. Habíamos comenzado a ver que el Pentateuco son 5 libros escritos por Moisés entre mediados y finales del siglo XIV a.C., y los géneros literarios que encontramos en el Pentateuco son la narrativa de orígenes, la narrativa histórica, legislación, poesía y pasajes proféticos. Esto nos sirve, ¿por qué? Porque utilizando una correcta hermenéutica podemos interpretar los libros de acuerdo al género literario en el cual fueron escritos. Aunque en un libro hay muchos géneros literarios, esto nos sirve para ver un panorama general de los distintos géneros literarios. Habíamos visto el primer punto, el primer libro, que es el libro de Génesis, que son los comienzos. En esta imagen que ustedes tienen en la cartilla, habíamos visto que el Génesis transcurre en lo que se conoce como la medialuna fértil, esa sección que tiene forma de medialuna y que es lo que sería toda la zona de Mesopotamia y la zona de Canaán, lo que sería la tierra prometida. Habíamos visto que podíamos dividir el libro de Génesis en 2 subsecciones, podríamos decir. Del capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis vemos historia general. Habíamos visto que teníamos, nos relata la creación, la caída, la promesa de redención, el comienzo de la humanidad, el diluvio universal, o sea, el primer juicio divino, el comienzo de la idolatría, el inicio de las naciones. Eso es historia general, que a partir del capítulo 12 al capítulo 50, el resto del libro de Génesis es historia particular de los patriarcas. En esos capítulos vemos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y sus hijos, terminando con la muerte de Jacob y José en la tierra de Egipto. Entonces sabemos Génesis, los comienzos.
Después tenemos el segundo libro, que es el libro de Éxodo. Ustedes van a ver en esta imagen, en este mapa que tienen a continuación, podemos resumir acá o podemos ubicarnos el resto de los libros, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en este mapa que tienen, que lo tienen en la cartilla y que ustedes están viendo. Entonces vamos al libro de Éxodo, que narra la partida, la salida, la liberación de los hijos de Israel. Narra la situación de la descendencia de Israel en Egipto luego de la muerte de José. Nos narra la opresión, la esclavitud y el clamor del pueblo. Nos narra la vida de Moisés y su manifestación como libertador del pueblo. Nos narra la historia de la liberación, cruce del Mar Rojo y peregrinación hasta Sinaí para recibir la ley y las ordenanzas para levantar el tabernáculo. Si nosotros tuviéramos que ubicarnos en el libro de Éxodo, saldríamos de Egipto, cruzaríamos el Mar Rojo, o sea, el pueblo, los hijos de Israel, irían hacia el sur, ahí hay acontecimientos narrados en el libro de Éxodo, y llegaríamos al sur de la península de Sinaí, al monte Sinaí o monte Horeb, en donde Dios le da a Moisés la ley, es la promulgación del pacto, eso relacionado con el Éxodo. El tercer libro que tenemos en el Pentateuco es el libro de Levítico, que significa es el libro de los levitas. Esto también lo podríamos ubicar al pie del monte Sinaí, al sur de la península de Sinaí. Abarca un periodo de 2 años en donde Dios le da a Moisés la promulgación de la ley, los 10 mandamientos, las ordenanzas, y les da las ordenanzas para los levitas. El libro de Levítico son las ordenanzas para los sacerdotes y levitas, en donde se especifican sus deberes en lo relacionado con la adoración. Es un libro en donde Dios le dice al pueblo de qué manera lo deben de adorar para que Dios pueda habitar en medio de su pueblo. También Dios le va a enseñar a su pueblo cómo ser un pueblo santo, diferente al resto de las naciones, para que Él habite en medio de ellos. Es el libro de la Biblia en donde se menciona más veces la palabra santidad, 152 veces. Mire qué importante, de Génesis, Apocalipsis, el libro de Levítico es el libro en donde más se menciona la palabra santidad. Abarca un periodo de 2 años, como yo le dije, al pie del monte Sinaí, y es un libro fundamental para poder entender la epístola a los hebreos. Ahí nos iríamos al Nuevo Testamento. Entonces ya tenemos Génesis en la medialuna fértil. Nos narra los comienzos, dividido en 2 secciones. Una del 1 al 11, del capítulo 1 al 11, historia general, y del capítulo 12 al 50, particular, en la medialuna fértil. Después nos comenzamos a concentrar en lo que es Egipto, península de Sinaí, tierra prometida, tierra de Amón, de Moab y de Edom. Vemos el Éxodo, es la salida de Egipto con el cruce del Mar Rojo, yendo hacia el sur, al sur de la península de Sinaí con la promulgación del pacto. El libro de Levítico, al pie del monte Sinaí durante un periodo de aproximadamente 2 años, en donde reciben las ordenanzas de cómo adorar a Dios de una manera correcta. El cuarto libro es el libro de Números, denominado así por los 2 censos que se encuentran en él. El libro de Números nos va a narrar la historia desde el monte Sinaí, yendo hacia el norte para tomar posesión de la tierra prometida. Relata la historia de cómo Israel se preparó para entrar en la tierra prometida y fracasó, trayendo sobre la generación incrédula la disciplina de Dios, haciéndolos peregrinar 40 años en el desierto hasta la muerte de los mismos, quedando solamente Moisés, Aarón, Josué y toda esa generación que era pequeña en el momento de la rebelión y que ya en ese momento eran adultos para conquistar la tierra prometida. Por eso vamos a ver 2 censos, uno al principio y otro al final. El último censo es para esa generación que no murió en el desierto, sino que iba a tomar posesión de la tierra prometida. En el libro de Números vemos la peregrinación en el desierto, al norte de la península de Sinaí, al sur de la tierra de Canaán,
por la incredulidad del pueblo. Abarca un periodo de alrededor de 40 años que transcurren desde Sinaí hasta Canaán. Así que ya tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y ahora nos queda el último libro del Pentateuco, escrito por Moisés, que es el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio lo podríamos ubicar en esta zona, en la zona al al oriente de la tierra de Canaán. Transcurre en la zona de Edom, Moab, Amón. Deuteronomio, la palabra Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. ¿Qué característica tiene el libro de Deuteronomio? Que es una serie de discursos que Moisés dirigió al pueblo de Israel antes de su muerte y faltando poco tiempo para la conquista de la tierra prometida. Entonces, Deuteronomio, que es una repetición de la ley, o cuando Moisés le vuelve a dar a la ley, vuelve a dar la ley, es para esa generación joven que no murió en el desierto, que esos padres habían dicho, los habitantes de Canaán son gigantes y van a matar a nuestros hijos por rebelión y por incredulidad. Esos padres murieron, pero esos pequeños, esos jóvenes, se hicieron grandes y ahora van a tomar posesión de la tierra prometida. Y Moisés les da discursos, le va a dar una serie de discursos antes de su muerte, de la muerte de Moisés, y faltando poco tiempo para la conquista de la tierra prometida. Moisés hace reflexionar a los israelitas sobre sus errores pasados a fin de instarlos a no repetirlos cuando entren a poseer la tierra. Es una serie de discursos motivacionales que exhorta al pueblo a cumplir fielmente las leyes del pacto celebrado en el Sinaí 40 años atrás. Si nosotros viéramos la imagen, nosotros en esta zona podríamos ubicar el libro de Deuteronomio, discursos dados por Moisés, pero Moisés lo lleva al pasado, a lo que sucedió cuando ellos recibieron el pacto y les recuerda cómo fueron liberados, de donde Dios los sacó, y los insta, los motiva a obedecer a Dios, para que cuando ellos entren a poseer la tierra prometida, no hagan como el resto de las naciones y no repitan los errores de sus padres que quedaron postrados en el desierto por incredulidad, por rebelión, por insatisfacción. Y con eso terminamos el libro de Deuteronomio. En estos libros, algo muy importante, se comienzan a dar profecías acerca de la venida del Mesías. Ustedes en la cartilla tienen varias profecías, Génesis 3.15, Génesis 12.3, pero hay una que yo quiero leer con ustedes, que es Génesis 49, Génesis 49 del 8 al 12, es una profecía muy importante, lo quiero leer con ustedes. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Esta es una profecía dada por Jacob a su hijo Judá, y es plenamente mesiánica, hablando del Mesías. Esa palabra Silo, algunos la traducen como aquel a quien le pertenece el cetro, el dominio, el gobierno. Y eso lo vemos en estos libros, en el libro de Génesis. También vemos pasajes en Números, en donde está la profecía de Balaam, y en Deuteronomio 18 y 18. También en estos libros, en estos 5 libros, se ven 3 grandes pactos bíblicos y se deduce teológicamente uno. Y ahí ustedes van a ver 4 pactos que están subrayados: el pacto adámico, el pacto noéico, el pacto abrámico y el pacto mosaico o sinaítico. Ustedes van a ver cada característica de los pactos y los versículos en los cuales aparecen esos pactos.
Y ustedes tienen la característica, por ejemplo, si es condicional o incondicional, y si es teológico o si es bíblico. Esto para que ustedes sepan, un pacto es bíblico cuando lo podemos encontrar en la Biblia, cuando nosotros leemos y Jehová hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con David, hizo un pacto con Moisés en el monte Sinaí. Esos son pactos bíblicos. Después lo que tenemos son pactos, por ejemplo, el pacto adámico, es un pacto teológico. ¿Por qué? Porque aunque no aparece en la Biblia, los teólogos lo deducen por distintas características. Por ejemplo, ustedes van a ver una serie de versículos acerca del pacto adámico en donde los teólogos entienden que Dios hizo un pacto de obras con Adán en el huerto de Edén. Entonces vemos 4 grandes pactos. Ahí terminaríamos lo que sería el libro de lo que sería la gran sección de Pentateuco, los 5 libros de Moisés. La otra sección grande que tenemos en el Antiguo Testamento son los libros históricos, y eso está compuesto por 12 libros. Ustedes saben que si hay algo que nos está jugando en contra, que es el tiempo, que es lo que no tenemos. Vamos a ver un resumen rápido de estos 12 libros, que son los libros históricos. Abarca desde Josué hasta Esther. O sea, si nosotros tuviéramos que ir al mapa, ya los libros históricos en donde suceden, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, en la tierra de Israel. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? De Josué hasta Esther, abarcando un periodo de 1000 años. Mire, estos libros históricos abarcan un periodo de 1000 años aproximadamente. Y sus escritores fueron Josué, Samuel, Natán, Gad, Jeremías, Esdras, y posiblemente a Esther algunos creen que lo escribió Mardoqueo. Y como ya dijimos en el Génesis, también en el Pentateuco, en los libros históricos, también tenemos distintos géneros literarios. Por ejemplo, acá en los libros históricos encontramos narrativa histórica, narrativa poética, profecía, y también hay genealogías. El contenido, tenemos 7 puntos para ver el contenido general de los libros históricos, de estos 12 libros. Tenemos la conquista de Canaán y la repartición de la tierra. Ahí vemos el libro de Josué. Es el tema principal, es la conquista y la repartición de la tierra. Después vemos en el punto B el periodo de los jueces. Mueren todos los líderes que habían visto las obras prodigiosas del Señor. Muere Josué y comienza un periodo conocido como el libro de jueces, que es, la característica es anarquía política, en donde cada uno hace lo que bien le parecía. Es un periodo en donde hay círculos viciosos, yo les llamaría, en donde el pueblo se rebela contra el Señor, es disciplinado por Dios, claman al Señor, Dios envía un libertador que es llamado el juez. Ese juez, mientras ese juez vive, el pueblo busca a Dios, pero cuando ese juez muere, otra vez el pueblo se rebela y vuelve la idolatría, la anarquía. Bueno, es una historia triste de anarquía social, religiosa y política. Después tenemos punto C, nos narra la monarquía. Ahí tenemos los libros de los reyes. Están la monarquía de Saúl, David y Salomón. Acá podemos decir que comienza la dinastía davídica, que es algo que va a correr a lo largo de toda la escritura. Tenemos también en estos libros la división del reino. O sea, nosotros vamos a ver que en el punto anterior vemos la dinastía davídica, primero Saúl, después David y Salomón, pero a causa de la apostasía de Salomón vemos que el reino se divide en dos: el reino del norte con 10 tribus y el reino conocido como Israel, y el reino del sur conocido como Judá con 2 tribus. ¿Qué es lo que vamos a ver también en estos libros históricos? Vamos a ver la caída de Samaria y la dispersión de las 10 tribus. Samaria cae, o el reino del norte cae, conquistado por el imperio asirio, y son exterminados, desterrados. La tierra es contaminada porque son mezclados con pueblo. Es el comienzo de los samaritanos. Bueno, vemos algo muy triste a causa de la idolatría de ese reino. También vamos a ver la caída del reino del sur, vamos a ver el exilio en Babilonia, la destrucción de Jerusalén y la deportación
de los judíos, o sea, después de la caída de Samaria en manos de Asiria, alrededor de 150 años después de que cae el reino del norte, en paralelo con los libros proféticos. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se rebelaba, Dios levantaba profetas para llamarlos al arrepentimiento y a que volvieran a los vínculos del pacto. ¿A qué pacto? Los retrotrae al pasado y los hace volver a los vínculos del pacto, los insta al arrepentimiento para que vuelvan al pacto celebrado por Dios a través de Moisés al pie del monte Sinaí. ¿Y qué es lo que vemos también? Después de 70 años de exilio, nosotros vemos el retorno del exilio, que es una historia maravillosa y preciosa. Aquí vemos, en estos libros históricos, vemos el fracaso humano y la necesidad de un rey perfecto, que fue el propósito de Dios, es el propósito de Dios, que el Mesías reine, porque el Mesías es perfecto. Los libros históricos son contemporáneos, como ya les dije, a los libros proféticos, y como también en los libros, en el Pentateuco había pactos, también en los libros históricos tenemos un gran pacto, que es el pacto davídico, que es un pacto bíblico, porque lo vemos en la Biblia, ahora lo vamos a leer, y es incondicional, y es el reino eterno en la persona del Mesías, aunque está dado a David. En David se proyecta la figura del Mesías, que va a ser el que va a reinar eternamente. Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 7, del 8 al 16, que yo lo quiero leer con ustedes. 2 de Samuel 7, del 8 al 16. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Tú, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, proyectado en Salomón, o sea, hablando de Salomón, pero nosotros proféticamente sabemos que eso se proyecta en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo, que es descendiente de Judá, pero también descendiente de David. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Gloria a Dios. Qué pasaje tan precioso. Eso lo vemos, bueno, en 2 de Samuel, como ya leímos. Bueno, con esto terminaríamos el resumen de los libros históricos. Recuerde que estamos viendo un panorama general. Ahora nos queda la tercera gran sección del Antiguo Testamento, que son los libros poéticos y sapienciales, que son 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Sus autores son Moisés, David, los hijos de Coré, Asaf, Salomón, y hay algunos autores anónimos. Y esto es muy importante. Estos libros expresan la vida espiritual del pueblo, porque usted va a ver toda gama de emociones, de sentimiento, expresiones. Y hay algo muy importante que tenemos que entender de estos libros, que los géneros literarios característicos son la poesía hebrea, que, como ya le dije en la clase presencial, está caracterizada la poesía hebrea no por la rima, sino por el paralelismo. Y la literatura sapiencial, ese es otro de los géneros literarios, literatura de sabiduría sapiencial.
Un ejemplo muy importante de esto es el poema sapiencial de Proverbios 31, del 10 al 31. Para los que no sabían que es el poema de la mujer virtuosa, es un acróstico. Hasta ese género literario hay, es un acróstico, porque cada versículo y cada estrofa, cada versículo del poema de la mujer virtuosa comienza con la primera letra, es una letra del alfabeto hebreo, teniendo todas las letras del alfabeto hebreo. Esto es para facilitar su aprendizaje. Muchos salmos son mesiánicos, y esto es muy importante. Mesiánicos, como por ejemplo Salmo 2, Salmo 16, Salmo 22, 24, Salmo 45, 69, 72 y 110. Y como ya estamos terminando con esta clase virtual que le estoy dando, porque después nos queda, para lo presencial nos va a quedar los libros proféticos, quiero explicarle qué es un salmo mesiánico. Un salmo mesiánico es un salmo en donde el autor escribe o narra cosas que trascienden su experiencia personal y se proyecta en la figura del Mesías. Los rabinos entendieron que aunque David o los escritores de los salmos mesiánicos estaban describiendo situaciones personales, muchas de esas trascendían la vida del propio escritor. Entonces, inspirados por el Espíritu Santo, escribían acontecimientos que se iban a ver reflejados y los iba a experimentar el Mesías. Muchos de estos salmos que yo le dije tienen esa característica. Por ejemplo, el Salmo 22, que muchos de estos son citados en el Nuevo Testamento. El Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, escrito por David. Pero el Señor Jesús lo toma para sí cuando Él está siendo crucificado. Entonces quiero leerle una porción del Salmo 110. ¿Por qué le puse el Salmo 110? Porque es uno de los pasajes del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer Salmo 110 para terminar. Espero que haya sido de edificación. Sabe que el tiempo es lo que nos juega en contra. Lea en casa, repase la cartilla, vea todo lo que estamos viendo, los versículos que tiene la cartilla, trate de leerlos, de estudiarlos. Salmo 110. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este salmo se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es extraordinario, no tenemos tiempo para entrar en profundidad, pero en casa léalo, estúdielo. Es el pasaje del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Y se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vimos, en el Pentateuco, vimos los libros en los que los dividíamos, después vimos los libros históricos, esos 12 libros preciosos, todo lo que nos narra, y vimos los libros poéticos, sapienciales, los salmos, y ahora nos va a quedar para la clase presencial los libros proféticos. Espero que haya sido de bendición. Dios te bendiga, te llene de sabiduría y te dé gracia y que puedas entender y profundizar en todos estos pasajes que tenemos en la cartilla. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima clase en la Escuela de Ministerio EMAD. Dios te bendiga, nos vemos.